Tomamos nuestra Biblia en nuestra mano y declaramos esta mañana con denuedo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Gloria a Dios. Saludamos con un aplauso a todas las personas que nos escuchan, que nos ven por los diferentes medios de comunicación. Estamos en la serie Ponte en Forma con los principios bíblicos de la guerra espiritual. Y voy a hacer un pequeño resumen de los principios que vimos la semana pasada. El primer principio está en Romanos 1:20, que dice: las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del universo. Es decir, todo lo que es espiritual domina sobre lo natural. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendimos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es el método que Dios usó para crear todo cuanto existe, su palabra. Segunda de Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esa es la aventura de fe en la que entramos, confiando en lo que la palabra de Dios dice. De tal manera que la palabra de Dios en nuestra boca es nuestra espada en este conflicto de la guerra espiritual. El siguiente principio que vimos fue que Dios es bueno, amén, y que Él quiere nuestra salud y nuestra prosperidad. Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. 3. Jesús ya pagó el precio por nosotros. Él obtuvo la victoria y nosotros peleamos precisamente la buena batalla de la fe, no hacia la victoria, sino desde la victoria, porque Cristo Jesús ya la obtuvo para nosotros. El enemigo se interpone para que la bendición que Dios ya nos dio no llegue a nosotros. Pero Dios nos ha dado Lucas 10:19, que dice que nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones. Esto es tipo de demonios. Y esa potestad quiere decir también poder y señorío y autoridad. Y añade: y nada os dañará. El siguiente principio que nos dio la pastora Cecilia es que desde el día que oramos, Dios responde. Y ahí voy a pedirles que vayamos a Daniel, por favor. Daniel 10, 12 y 13. Porque nosotros podemos pedir y Él nos contestará. Mateo 7:7. Dice la palabra en Daniel 10:12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Vimos la semana pasada que en toda oración, en toda aventura de fe en la que entremos, va a haber oposición. Y es muy claro, cuando Daniel oró durante 21 días, hubo una resistencia para que él no recibiera la bendición de aquello que estaba pidiendo. La palabra dice en primera de Juan 5, 14 y 15, que también lo leímos la semana pasada, que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquiera cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El requisito es pedir y se os dará, pero pedir de acuerdo a la palabra de Dios. Y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos,
tenemos la respuesta a las peticiones que le hayamos hecho. Finalmente, aprendimos, y vamos a seguir en esta línea hoy, que tenemos como iglesia una función activa, una responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros para que la victoria que Él ya obtuvo se manifieste en nuestras vidas en el mundo natural. ¿Cómo obtenemos esa victoria? La obtenemos a través, por supuesto, de la palabra, del ayuno y de la oración. Le buscamos. La oración es el diálogo que tenemos con el Señor, es la búsqueda de su presencia. La palabra nos dice que la comunión íntima del Señor es con los que le buscan y que a ellos hará conocido su pacto. Es decir, si yo quiero conocer a profundidad el pacto que Dios tiene conmigo, con mi familia, con mi nación, debo de tener esa comunión íntima con Él para conocer más y más lo que Él anhela y desea de mí. Esa comunión íntima provoca en nosotros un conocimiento de los planes del enemigo, porque la Escritura dice que Dios no quiere que ignoremos las maquinaciones del enemigo ni sus artimañas. Esto me dice a mí que si Dios no quiere que yo ignore, quiere decir que Él me lo va a revelar, quiere decir que Él me va a revelar los secretos ocultos. Ahora bien, entramos en el tema del día de hoy, que se llama descripción del conflicto. Y vamos a orar un momento, por favor, si me acompañan. Señor, yo te doy gracias esta tarde por tu palabra. Bendigo, Señor, tu palabra y declaro en el nombre de Jesús que llega a los corazones y a las vidas. Haz que mi lengua sea como pluma de escribiente muy ligera, Señor, para escribir, para convencer, para redarguir, para enseñar, para consolar y para edificar. Oro en el nombre de Jesús, Señor, que tú confrontes a cada uno de nosotros con la necesidad de orar y de buscar tu rostro de día en día. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos ahora a abrir nuestra Biblia en Isaías. E Isaías 45:2 viene a ser la continuación de que Dios no quiere que nosotros ignoremos las maquinaciones del enemigo. Y dice así: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los tesoros muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. La versión en inglés de este versículo dice los tesoros escondidos de las tinieblas. Muy puntualmente, Dios nos hace ver que Él no nos ha dejado solos en esta batalla. Él obtuvo la victoria, pero dice la Escritura que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. No te dejaré ni te desampararé. Isaías dice: no temas, yo te ayudo, dice el Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a definir ahora la guerra espiritual. La guerra espiritual tiene la existencia de dos reinos que contienden entre sí en confrontación. Y esta guerra espiritual la vamos a tener todos los días de nuestra vida. Existen dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El mismo Señor le llama al diablo príncipe de este mundo. Y mientras yo leo el pasaje de Juan 16:11, voy a pedir que usted busque Efesios 2:2. El pasaje de Juan 16 dice: y el Señor Jesucristo es el que está hablando, porque el Espíritu Santo va a venir, otro igual a Él va a venir cuando Él se vaya. Y dice: el Espíritu Santo les convencerá de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Él mismo le llama príncipe de este mundo. Por eso estamos definiendo qué posición tiene el enemigo. Ahora Efesios 2:2, que ustedes ya están ahí, dice, voy a leer desde el 1. Y Él nos dio vida a vosotros, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu
que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ciertamente ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia operaba también en nosotros. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Teníamos nuestro entendimiento entenebrecido y no conocíamos de Dios. Pero la batalla espiritual que se da en el reino provocó que alguien orara e intercediera por nosotros. Y Dios, en su infinita misericordia, nos salvó. Vamos a Colosenses 1:13. Colosenses 1, desde el 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, del reino de la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Por el sacrificio de Jesucristo fuimos literalmente desarraigados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. El conflicto entonces es precisamente entre esos dos reinos. Pero ¿por qué pelean? ¿Por qué pelea la luz contra las tinieblas? Pelean por el destino eterno de los hombres y mujeres. La lucha espiritual se da por el corazón, por el alma, por el destino eterno de los hombres y mujeres. ¿Cuál es el destino eterno de los hombres y mujeres? Puede ser vida perdurable. La vida perdurable es aquella que tenemos todos, porque nuestro espíritu y nuestra alma no perecerán jamás, solamente nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu y nuestra alma permanecerá, por eso es perdurable. Pero los que no conocen al Señor estarán alejados de Él eternamente. El que ha nacido de nuevo y ha confesado al Señor tiene vida eterna, vida Zoe, la vida que proviene de Dios, una vida a la par de Él, con Él por la eternidad y aquí en el presente también. Vamos a leer, vamos a buscar, Juan 3:36. Y mientras ustedes van a ese pasaje, yo quiero leer Mateo 25:46, porque estamos haciendo un énfasis entre la vida eterna y la vida perdurable. Dice Mateo 25:46: e irán estos, los que no nacieron de nuevo, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Gracias, Señor, por ese regalo de la salvación. Ahora vamos a Juan, que ya ustedes llegaron ahí. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué tremendo ese pasaje. Y luego leamos ahí mismo en Juan 5:24. Son palabras de nuestro Señor Jesús, están en rojo. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese conflicto que se da entre los dos reinos resulta de la iglesia orando a favor o para que se cumpla el mayor deseo de Dios. Ese debe ser nuestra motivación y nuestro deseo. Y ese deseo de Dios lo encontramos en Primera de Timoteo 2:4. Ahí encontramos lo que Dios desea y anhela de la creación, de su creación, de los hombres y mujeres. Y dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres y mujeres, por supuesto, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que anhela Dios, eso es lo que desea Dios. Pero el reino de las tinieblas quiere que los hombres permanezcan en esclavitud. De acuerdo a Juan 10:10, el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Y por eso la guerra por mantener a los hombres cautivos.
Aquí vemos la gran importancia que tiene el evangelismo. La guerra espiritual entonces no es un fin en sí, sino es un medio para lograr el evangelismo. Es un arma de batalla para trasladar a los hombres de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Vamos a 2 de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él cegó el entendimiento. El enemigo puso un velo. Ahora comprendemos que no es que las personas no quieran ser salvas, sino simplemente no pueden. Porque si nosotros en lo natural nos ponemos un velo sobre la cabeza, no podemos ver la luz. Pero cuando viene la luz, las tinieblas desaparecen. Ese velo de ceguera que el enemigo ha puesto sobre las personas, en este caso individuos, pero también sobre naciones. Isaías 25:6 dice que hay un velo o una cobertura sobre todas las naciones de la tierra. Es más, dice que envuelve a las naciones de la tierra. Cuando el evangelismo es provocado por la iglesia del Señor Jesucristo, cuando compartimos las buenas nuevas, lo que hacemos es que rasgamos, por así decirlo, vamos a verlo en un momento, las regiones celestes, y cae la bendición, y entonces gozamos de lo que Guatemala tiene: cielos abiertos para poder proclamar el evangelio. Pero teniendo esos cielos abiertos, corremos el peligro de sentarnos en nuestros laureles, que no son nuestros, son dados por Dios, y dejar de ejercer esa autoridad contra el reino de las tinieblas. Así que lo que Dios espera y lo que Dios quiere en esta mañana es despertar nuestro corazón para que nosotros veamos la necesidad eminente que hay de que todos los hombres guatemaltecos vengan al conocimiento de la verdad, y que ese tesoro que nos ha dado a nosotros pueda ser compartido para la evangelización de nuestra nación. Tenemos en el boletín, quisiera que lo abrieran por favor, está en la primera página, el diagrama de la descripción del conflicto. Este material forma parte del libro de Victoria en Victoria del doctor Harold Caballeros. Aprovecho este momento para agradecerle a Dios por la vida del doctor Caballeros, por todo lo que él representa para el cuerpo de Cristo. Este libro se ha dado en llamar, el de Victoria en Victoria, el manual de la guerra espiritual, y es un libro que todos nosotros como creyentes deberíamos de leer. En el libro él claramente dice que hay libertad para reproducir este diagrama todas las veces que uno quiera, si le va a servir como una herramienta para el evangelismo. Así que ustedes tienen la libertad de reproducirlo, de utilizarlo, de estudiarlo, de llevarlo a su casa, porque aquí pues no da tiempo en una forma profunda de describir completamente el conflicto. Son las ideas que son plasmadas hoy en su corazón para que usted investigue con la palabra. Tenemos entonces en el primer diagrama el reino de la luz y el reino de las tinieblas. En el reino de la luz está Dios, es decir, la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Luego tenemos a los ángeles. Estamos conscientes que hay arcángeles, querubines, serafines, pero para ser más prácticos los hemos puesto dentro de el renglón de ángeles. Y luego está la iglesia. En el otro lado está el reino de las tinieblas. Aquí tenemos al diablo y la jerarquía de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto está en Efesios 12. Tenemos poderes, señoríos, todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1:21. Tronos, dominios. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 habla que estos tronos y dominios fueron creados por Dios y para Dios, pero el enemigo ha usurpado, ha engañado y tiene en su ejército hombres y mujeres y por supuesto espíritus inmundos en esta jerarquía para actuar sobre la mente de las personas.
Nosotros estábamos en el primer diagrama en el área de las tinieblas. Los hombres, dice aquí, 2 Corintios 4:4, que ya la leímos y que habla precisamente del velo. Nosotros estábamos destituidos, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos engendrados en maldad, así dice la Escritura. Iniciamos nuestra vida del lado de las tinieblas. La primera tendencia que tendríamos sería de colocar al hombre en medio de los dos reinos, pero no hay un lugar neutral jamás. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. No, simplemente no podemos estar en medio. Cuando Dios tuvo misericordia de nosotros y a través de la oración intercesora, esto es cuando alguien oró a favor de nosotros, fuimos trasladados. Veamos ahora el diagrama número 2. Aquí, en el reino de las tinieblas, hay una flechita donde la iglesia fue trasladada al reino de la luz. Vamos a leer Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice, desde el 12: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Este ya lo habíamos leído, pero es bueno hacer el énfasis. Ahora vamos a 1 de Pedro 2:9. Está hablando de la iglesia, dice pueblo de Dios, es decir, el reino de la luz. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos entonces el enfoque de cómo está la descripción del conflicto. ¿Qué podemos hacer para quitar ese velo de ceguera que el enemigo ha puesto sobre los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio? Por supuesto, por medio de la oración intercesora. Y lo vuelvo a repetir para hacer el énfasis en que es necesaria nuestra participación activa en los reinos. Es importante entonces saber que el velo es totalmente quitable, no se puede decir, pero que se puede quitar completamente ese velo. Vamos a 2 de Corintios, por favor, 10, 3 y 5. Es posible quitar ese velo de ceguera. 2 de Corintios 10, 3 y 5. Hace 8 días nuestra pastora nos decía: deben de recordar que su lucha no es contra el jefe, contra la esposa, contra el hijo, contra aquel que se ha levantado en contra de nosotros, sino que es propiamente contra los espíritus inmundos o malignos que en determinado momento operan en esa persona. Cuando logramos nosotros en la guerra espiritual separar la persona que amamos del espíritu inmundo que actúa en ella, hemos ganado gran parte de la batalla. Porque a la persona la debemos de amar, la debemos de respetar, le debemos dar su lugar, debemos de bendecirla, como dice la Escritura en Números. Pero contra los enemigos espirituales sí debemos de venir en contra. El Salmo 139 dice: tus enemigos, Señor, son mis enemigos. Y está hablando de los enemigos espirituales. No he de querellarme con ellos, dice la Escritura. Sí, los odio, porque tus enemigos son mis enemigos. Esto está en la Biblia al día, en el Salmo 139. El ímpetu que nosotros pongamos en luchar y en batallar la buena batalla de la fe tiene mucho que ver con el canto que hoy orábamos y cantábamos. A mí me gusta mucho pensar detenidamente lo que canto, porque estoy comprometiéndome con el Señor. Este nuevo canto del día de hoy decía: amamos al mundo, vamos al mundo para proclamar tu palabra y tu verdad. El fuego y la pasión que tú has puesto en nosotros, decía otro canto, jamás se apagará.
Es decir, que cuando nosotros cantamos, hacemos un compromiso con el Señor. Pensemos y dediquemos nuestro pensamiento cuando cantamos y alabamos, porque de tal manera el Señor va a tomar nuestras palabras. Debemos avivar el fuego del don que fue puesto en nosotros, pero esa pasión solamente la podemos activar nosotros, porque tenemos el libre albedrío. Dios dijo que busca adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, que no hay muchos, pero los que hay son suficientes para que Él cambie la circunstancia que usted está viviendo. Amén. Vamos al pasaje. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Aquí vemos claramente que se levanta un argumento y dice que se levanta altivo. Esto es en orgullo, cree que ese argumento es válido para engañar a las personas. Por ejemplo, tú no puedes ser curada, tú no puedes ser sanada. Está levantándose en altivez con el versículo que dice que por su llaga somos nosotros sanados. Amén. El argumento se levanta en altivez y dice: tú no tienes finanzas, no tienes recursos. Pero la Escritura dice: Jesús se hizo pobreza para que nosotros fuésemos enriquecidos. El luchar en contra de los argumentos que el diablo levanta provoca que nosotros causemos un espacio, puedo decir, una perforación en las regiones celestes. Ahora vamos a tomar la hojita que tienen en su boletín, esta, la que estaba suelta, y vamos a combinarla con la descripción del conflicto del diagrama 2. ¿En qué sentido? En que Dios está diciendo cómo es que se hace la guerra espiritual. Aquí la palabra en el diagrama dice cómo. La guerra espiritual va a provocar algo hermoso. Fíjese usted, éramos dominados en las tinieblas, ahora vamos a pasar a ser dominadores en el reino de la luz. Éramos humanidad en las tinieblas, ahora somos la iglesia, los hijos de Dios. Éramos cola cuando estábamos bajo los pies de Satanás y ahora somos cabeza. Esto obedece al pasaje de Deuteronomio 23, no es 23, es 28:13, que yo les voy a leer. Dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Aquí viene el requisito: si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. La palabra profética el día de hoy habló precisamente del gran amor que Dios nos tiene y de lo que espera de nosotros que cumplamos sus mandamientos. ¿Para qué? Para beneficio y bendición de nosotros mismos, para que nuestra autoridad sea afianzada y para que podamos venir con todo en contra del enemigo. Regresemos entonces a nuestra hoja. Aquí tenemos el mundo, como ustedes pueden ver, la atmósfera, las regiones celestes y los lugares celestiales. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 3:10. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios, y esto refiriéndose a la palabra de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Si ponemos en lugar de en ahí, para que sea más claro, vamos a poner la palabra desde los lugares celestiales. Hermana Ana María, usted está alterando la Biblia. Ahorita les explico lo que quiero demostrarles. Ese pasaje habla ahora. ¿Qué es ahora? Quiere decir en el presente, en este momento. Es un presente continuo, o como dicen los guatemaltecos, ahorita. ¿Saben que esto solo en Guatemala se da? Esa palabra ahorita no existe, es nuestra, de Guatemala. Entonces la iglesia tiene que orar ahorita. La iglesia tiene que dar a conocer esa multiforme sabiduría de la palabra de Dios ahora. Eso quiere decir
siempre. No ayer porque ya oré, no antier y no mañana porque mañana voy a orar porque hoy no lo pude hacer. No, hoy, ahora, en este presente, debo declarar la palabra de Dios sobre la circunstancia por la cual estoy orando e intercediendo. Ahora vemos el Salmo, antes del Salmo, quiero que vean su hojita de nuevo y les voy a explicar algo bien lindo. En esta hojita que tenemos, estamos, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 5:23, somos espíritu, alma y cuerpo. Como les dije, la vida perdurable de nuestro espíritu y nuestra alma prevalecerá, y la vida eterna será completa con Dios. La iglesia, estando en el mundo con el cuerpo y sujeta a la ley de gravedad, debe de pronunciar la palabra de Dios, la multiforme sabiduría en el mundo. Pero al mismo tiempo estamos en el espíritu en los lugares celestiales, hasta arriba, ¿pueden ver? Ahí está Efesios 1:3, y ahí está un hombrecito que está también en la tierra. Tenemos doble personalidad, si le puedo llamar así, o doble identidad mejor, la de la tierra y la del espíritu, la del cuerpo y la del espíritu. Efesios 1:3 dice que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él ya nos bendijo en ese lugar que aquí puede usted ver, lugares celestiales. Esto obedece al pasaje de 2 de Corintios 12:2 que dice que hay 3 cielos: atmósfera, regiones celestes y lugares celestiales. Efesios 1:22 y 23, vamos a leerlo para ir avanzando. Efesios 1:22 y 23. Está hablando desde el 20, la cual operó en Cristo. ¿Qué fue lo que operó en Cristo? Operó en Cristo la supereminente grandeza del poder de Dios, y le resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Tenemos aquí a Dios y a la par Él sentó a Cristo. 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a nosotros. Nosotros somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estamos entonces, si pueden ver el cuadrito, todo principado y toda autoridad nos fue dada sobre las regiones celestes. Y Efesios 2:6 dice lo siguiente: y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces estos pasajes de Efesios que ustedes ven en los lugares celestiales, allí habita Dios, allí habita Cristo, ahí habitamos nosotros como iglesia en forma espiritual, y ahí habitan también los ángeles. Cuando nosotros desde el mundo hablamos la palabra, intercedemos y reprendemos las obras de las tinieblas. Efesios 5:11 dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando la iglesia declara desde Efesios 3:10, está reprendiendo a las obras de las tinieblas. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, proclamamos y decretamos en los versículos, ¿saben qué sucede? Un torrente de luz sale de nosotros. Él es la luz, Él es el verbo, Él es la palabra, y la luz hace que las tinieblas huyan. ¿Qué versículo tiene usted para avalar esto? Salmo 119:30. La luz de tu palabra, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Ese mismo salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Habacuc 3:4 dice: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, de la mano de Dios, y ahí estaba escondido su poder. Cuando nosotros hablamos, cuando la iglesia proclama, cuando la iglesia ora, provoca tal conmoción en las regiones celestes que traspasa las regiones celestes y es oída la palabra en los lugares celestiales. Cuando los ángeles escuchan
la palabra que está proclamando la iglesia, sucede el Salmo 130, 20, 21, que dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Quiere decir que nosotros la proclamamos y los ángeles la ejecutan. Lo que nosotros decretemos que debe ser hecho, ahí está el pasaje, Mateo 18, 18, atar y desatar, lo que proclamemos en la tierra será hecho en los cielos. ¿Por qué? Porque los ángeles, dice, obedecen a la voz de su precepto. Los ángeles entonces son espíritus ministradores enviados al servicio de los herederos de salvación. Esto es a nosotros. Tenemos a los ángeles de Dios, pero si no proclamamos la palabra, los ángeles no pueden ejecutar el precepto. Si la iglesia no declara la palabra, los ángeles no pueden tomarla y llevarla a cabo. Muchos de nosotros quizás no usamos, por decir una palabra que no es correcta, pero no utilizamos el servicio que Dios nos ha dado de los ángeles. Tenemos esa gran arma, ese recurso, el poder contar con los ángeles de Dios. El requisito es que declaremos de acuerdo a Efesios 3:10 para que ellos puedan ejecutar la palabra. Esto fue lo que pasó con Daniel. Cuando Daniel oró, se rompieron. Su oración fue oída desde que dispuso su corazón y se humilló delante de Dios, pero pasaron 21 días de batalla espiritual en las regiones celestes, porque Miguel dice que se le opuso el príncipe de Persia, que es tipo de un demonio, y después vendrá el príncipe de Grecia, pero el Señor avaló y estuvo con Miguel, que le llama el principal de los príncipes. Dicen que es el príncipe que tiene Israel, es el que cuida a la nación de Israel. Así que ese recurso maravilloso de las regiones celestes que caen cuando la palabra de Dios es proclamada por la iglesia, provoca el evangelio o la facilidad para el evangelio. Rompe los aires y permite que aquellos de nuestros familiares que no han sido salvos puedan escuchar la palabra de Dios y sean tocados y trasladados al reino de la luz. Hebreos nos dice, Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Daniel se mantuvo firme. Muchos de nosotros a los 2-3 días de estar orando y no vemos una respuesta, desistimos, pero eso ya no va a pasar. Vamos a comprender la parte activa que tenemos en la guerra espiritual, la parte que Dios nos dio, el honor que Dios nos dio de participar en este conflicto. Y cuando nosotros oremos, vamos a mantener firme esa profesión, esa confesión, ese versículo que hemos escogido, sabiendo que Dios es fiel. Pero el requisito es mantener firme sin cambio. Santiago dice que el que fluctúa es igual que una onda de mar, que va y viene pero no logra el propósito, no llega a alcanzar aquello en lo cual ha creído. Tenemos entonces en esta figura cómo se lleva a cabo el conflicto en los cielos. Vamos ahora a Jeremías. Vamos a decir rápidamente, solo los voy a mencionar. Jeremías 15 está en sus hojas, pero estos 3 pasajes de Jeremías hablan de nuestra boca como el instrumento que Dios va a usar. Dios nos dice en Jeremías 1:10, he aquí que te he puesto sobre reinos para arrancar, arruinar, derribar y destruir y confundir las obras del enemigo, y para plantar y edificar el reino de Dios. Jeremías 15 habla y dice el Señor, y es Antiguo Testamento, no es Nuevo Testamento, es Antiguo Testamento: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es decir, lo vil que nosotros podemos tener todavía, porque estamos en un proceso de santificación, de ahí extraemos esa luz, eso precioso, para ser como la boca del Señor. Gloria a Jesús. Finalmente vamos a ver Hechos 26-28. Hechos 26-28. Son palabras de nuevo de nuestro Señor Jesús,
están en rojo, y habla de la comisión que tenemos. Yo sé que Marcos 16 es lo que se llama la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y hace exactamente, avala Marcos 16, porque aquí nos dice, van a ver ustedes, desde el 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Es decir, hay un envío de parte del Señor para predicar el evangelio, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Es posible entonces quitar el yugo, es posible quitar el velo. Se hace a través de la oración y de la intercesión. Yo quiero ahora hacer un llamado para aquellas personas que se encuentran en medio de nosotros, y después de escuchar la palabra, quizás usted puede decir: Dios está hablando a mi corazón. Ya no quiero vivir más en tinieblas, quiero vivir en la luz. Ya no quiero vivir siendo dominado, sino quiero ser un dominador. Quiero formar parte de la iglesia. Quiero reconocer al Señor como mi único Señor y Salvador. Y si ese es el caso, yo quiero pedirle que usted levante su mano, se ponga de pie, nos haga visible el lugar donde se encuentra, para poder orar con usted y por usted. Así que, Padre, te damos gracias porque tu palabra es quien convence, tu palabra es quien trae, Señor, a los salvos al reino de la luz. Esta mañana te damos gracias, Señor, porque a través de la radio, a través de la internet, muchas personas pudieron haber oído este mensaje, Padre. Y yo siento en mi corazón que hay algunos cuyo pecho está vibrando, cuyo corazón está diciendo: eso quiero yo. El corazón latiendo más rápido, aceleradamente. Ha llegado el momento de su vida en que usted dice: Dios mío, ayúdame porque no puedo más con la circunstancia que estoy viviendo. Y el Señor dice: aquí estoy para librarte, para guardarte, porque es mi amor el que te cubre. Hoy la palabra profética habló del amor tan grande que Dios tiene por nosotros, del deseo profundo de Dios de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y te damos gracias, Señor, por ese deseo tan hermoso de tu corazón.